Bienvenidos al Cuaderno de Cris, yo soy Cris. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de David Roll, escritor del libro Guerra Fría, Cenizas Calientes, politólogo y profesor de la Universidad Nacional. Él nos va a hablar brevemente de lo que trata su libro. El libro de Guerra Fría, Cenizas Calientes es una intención de mostrarle a Colombia lo que pasa en el mundo, pero no por las agencias internacionales de noticias, sino yendo. Yo voy a los países, miro lo que está pasando, como tengo un doctorado en cambio político lo sé interpretar, y empecé a publicar esos artículos en Credencial y en la revista Semana también, y de ahí termina saliendo el libro junto con otros artículos. Es decir, el libro que se puede leer gratuitamente en mi página davidrolveles.com. El libro tiene fotos, son fotos mías, entonces fotos en China, fotos en Etiopía, fotos en el sudeste asiático. Lo que se trata es de mostrar el mundo desde la óptica de un viajero, pero que tiene un poco de conocimiento, no es un mero turista, sino que estudió eso del cambio político, entonces cree que lo puede decir en palabras sencillas. Es muy importante que el libro no es académico, el libro es periodístico y en ese sentido puede ser leído por cualquier persona con una educación básica. Bueno, yo tengo una pregunta bien importante. O sea, el libro evidentemente tiene una parte que no es académica, pero que sí trata el tema político y geopolítico. ¿Cómo hace para combinar estos dos ambientes, ¿no? El de turista, porque el libro también me lleva a mí a viajar con usted de la mano por China, por África. ¿Cómo hace para usted lograr eso? Lo que pasa es que el tipo de viajero que soy yo, pues no es el mismo del profesor. O sea, yo no voy de traje y corbata, sino que yo soy lo que llaman un backpacker. Aunque tenga 50 años, sigo siendo backpacker. En ese sentido, cuando llego a una ciudad, tomo el autobús urbano, me voy y me hospedo en un hotel barato, y si el país es muy caro, hasta en un hostal, y eso me permite entrar en contacto con la realidad del país y contarla. Yo empecé a viajar hace muchísimos años, tengo 52, y desde los 18, 19 empecé a viajar, y llegó un momento en que decidí que podía contar los viajes desde el punto de vista político. Entonces he escrito artículos de cambio político y más recientemente artículos de viajes. Me pidió la revista Horizontes de Aviatur, ¿usted quiere escribirnos? Y he escrito un artículo, cómo viajar por toda la Unión Soviética, o lo que era la Unión Soviética, por África, los 14 países que he estado, y cómo viajar por el sudeste asiático. Entonces, unas cosas son internacionales, otras son puramente de viajes. Es como un clic que se hace dependiendo de la revista para la que se escriba, pero básicamente es un placer personal. Esas son las excusas para viajar. ¿Qué países le faltan por conocer? Me falta sobre todo de África, la mayor parte de Centroáfrica, porque son como 50 países y apenas he estado en 14 islas. De resto no, de América ninguno, de Europa ninguno, de Extremo Oriente solamente Corea del Norte, Mongolia y Bután, y ya del Oriente Próximo, Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita e Irak. Esos son los que me faltan. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría como a las personas que quieran, no sé, empezar a hacer un viaje fuera de su país? Yo tengo una columna de viajes en la revista Aviatur, se llama Horizonte, se ve en internet, pero también lo pueden ver en mi página colombiandando.com. Se llama Manual del Viajero Obsesionado. Y en esa columna pues yo cuento cuáles son las claves. Y en una de esas columnas yo decía, pues lo más importante es no dejar para pasado mañana el viaje que puedas hacer mañana. Si realmente a uno le gustan los viajes, si se vuelve una cuestión obsesiva, como debe ser, si realmente le gusta, así como el que le gusta el fútbol o el rock se le vuelve obsesivo. A mí desafortunadamente no me gustan esas cosas que a la mayor parte de la gente le gusta. Entonces, pero me gustan los libros y los viajes. Entonces mi obsesión va por allá. El consejo es: cada minuto cuenta. Yo ayer estaba en una reunión en el Palacio del Ministerio del Interior. Salí de allá y me sobraba una hora. ¿Qué hice en esa hora? Me fui para el Museo del Oro, que vale 3.000 pesos. Eso es un alma de viajero. Ahora salimos de acá, posiblemente me sobre una hora. Nada raro que me meta a la casa del florero. Entonces, mi hija me dice un apodo para descifrar mi forma de viajero. Ella me llama "me sirve, me sirve". Cada vez que hay un viaje yo digo "me sirve, me sirve". Esa es la principal actitud. Y es hacerlo desde ahora, es decir, un fin de semana vale, un puente vale, y empezar joven, o sea, no esperar a jubilarse. Yo tengo muchos amigos, tienen bastante dinero, y dicen, yo viajo un poquito, pero voy a empezar a hacerlo cuando me jubile. No, es ahora que hay que hacer, o sea, váyanse para Ecuador, váyanse para Perú,
Hay gente que no conoce el mar en Bogotá, eso es impresionante, y no necesariamente con recursos escasos. Por lo menos salgan a conocer el mar, bajan a los países vecinos, y eso poquito a poco uno se puede comer el mundo. El mundo desafortunadamente es más chiquito de lo que uno pensaba, y ya hoy en día uno le cuesta encontrar a dónde ir que sea nuevo. ¿Cuál sería el país que usted dice como que ha sido su favorito? Y pues no sé, me gustaría que nos contara una anécdota referente pues a ese país. Mis países favoritos son los países donde uno viaja a través del tiempo. Hay dos de ellos que ya no se puede en este momento por razones de seguridad. Uno es Yemen, o sea, uno va a Yemen, y fui hace bastantes años, ahora ha cambiado un poco, pero ahora está en guerra, no se puede ir, y es como viajar a la época de las mil y una noches, y uno va leyendo las mil y una noches y los sitios donde pasan las cosas están ahí, la gente vive igual. Entonces una anécdota muy curiosa fue que hay una carretera entre la capital y Al-Judaida y se llamaba la carretera del Imam. Entonces yo dije, pero es muy descarado el Imam, ponerle la carretera al Imam. Y dice, no, el Imam no es descarado, lo que pasa es que en 1970 cuando hicieron la carretera, el Imam era el único que tenía carro. Y los otros dos países son Malí, en África Occidental, sobre todo Timbuktu. Es difícil llegar a Timbuktu, es muy complicado, no se debe ir por seguridad. Y finalmente Birmania, o sea, Myanmar, que se llama, o Burma, es un país que se conserva en el tiempo, o por lo menos hasta la época que fui, está en un proceso lento de democratización y valdría la pena. Pero la lista es grande. Si usted me preguntara de favoritos europeos, pues esto crece, pero le estoy hablando de los exóticos. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta que se sale un poco de los viajes físicos y quiero adentrarme en esos viajes más espirituales o viajes a través de los libros, ¿no? ¿Cuáles son sus 5 libros favoritos o cuáles 5 libros recomendaría leer pues a todas las personas? Pues depende de las épocas, pero hay una relación muy grande entre los viajes y los libros. Yo le recomendaría más que mis 5 libros favoritos, los 5 libros que tienen que ver con viajes, y los leí en la adolescencia. Estoy hablando del Conde de Montecristo, entonces uno lee el Conde de Montecristo de Dumas y uno va al castillo de If, al frente de Marsella, y lo conoce. Uno se lee las notas a pie de página de Los Miserables de Víctor Hugo y describe las calles de París, y uno todavía puede ir a París. Una vez leí Las cenizas de Ángela. My God. Entonces yo dije, ve, qué interesante, y me fui a Irlanda a conocer Limerick, donde se confesaba él, donde era la escuela. Este tipo de viajes son los que a mí me llaman la atención. Y por ejemplo, hay un libro que se llama El Encuentro en Timbuktu, y que tiene que ver con la historia de Timbuktu, y entonces viajé a Timbuktu. En general, la pasión por los viajes es una continuación de la pasión por los libros. Viajar es como meterse en un libro, y por ejemplo Somerset Maugham lo hacía mucho. Entonces si uno lee Somerset Maugham, que era un gran viajero, lo va entendiendo. Y más que libros, por ejemplo, visitar la casa de los escritores. En mi próxima columna de Un viajero obsesionado, de la revista Viatur, voy a decir eso. O sea, qué rico ir, por ejemplo, a la casa de Dickens en Londres, la casa donde Robert Graves escribió en Mallorca la historia de Yo Claudio. Qué rico uno en Moscú también visitar la casa de los escritores. Estos días fui, por ejemplo, a ver la de Hemingway en Florida. Ay, profesor, pero es que usted se puede ir por allá. Yo les voy a preguntar a todos los que me están oyendo, ¿ustedes han ido a Aracataca? Aracataca está la casa García Márquez, uno entra, hay unos jovencitos que le explican todo, uno va al telégrafo donde está, uno puede ir a la zona de las bananeras. Esas cosas todavía se pueden hacer. Usted me dirá, los libros de ciencia ficción tal vez no necesariamente. Hay unos libros de ciencia ficción que tienen unos referentes especiales. Le voy a dar un ejemplo. Mi hija ahora, voy con ella a Londres. Ella quiere ir a conocer, por supuesto, donde se filmó Harry Potter. Y tal vez para mí no sea muy emocionante en el sentido de que no leí el libro y no tengo nada que decir en contra, pero el hecho de que quiera ir a ver dónde se hizo una película que surgió de un libro que ella leyó completamente es muy bueno. Vargas Llosa siempre ha dicho que los libros de alguna forma son la evasión de la realidad, lo repite cada vez que habla. Pues los libros y los viajes es una fuga, es una fuga saludable, y hay libros que llevan a viajes y hay viajes que llevan a libros. ¿Qué viajes lo han llevado a libros y qué libros son? Por ejemplo, cuando uno llega a África, se da cuenta que es una realidad que uno no había comprendido. Entonces empieza uno a leer autores africanos, empieza a entender las dinámicas de un continente tan diferente, porque el choque realmente es grande. Ese es como el más importante.
casi siempre es al revés. Muchas gracias por estar acá compartiéndonos su experiencia, por compartirnos todas sus historias en este libro, por darnos a conocer más, porque de hecho algunas de las cosas que leí acá eran mitos, de hecho, y los desmitifiqué leyéndolo. Había cosas que no sabía, que no conocía, que me llevaron a leer sobre asuntos políticos que de hecho admito que no eran como de mi interés. Entonces, pues de hecho me llevó también a aprender y no fue nada aburrido. En este momento yo no estoy haciendo tanto el análisis político como lo hacía en otra época, estoy haciendo el de viajes, pero también encontré una nueva disculpa para viajar. En el fondo son disculpas para viajar y es la de las migraciones. Llevo 5 libros escritos sobre migración en mi página Colombia Emigra. Puede verse un documental que hice entrevistando colombianos en todo el mundo. Entonces los entrevisto en la India, en China, los embajadores, donde haya un colombiano, yo lo encuentro, lo entrevisto. ¿Y cómo los encuentro? Pues yo ando con una bolsa del éxito y le miro la cara a la gente y así ya los voy entrevistando. Y llevo 5 libros escritos sobre eso ya y lo seguiré haciendo y esperemos pues encontrar las editoriales para irlo publicando y que en medios como estos pues la gente se interesa. Por ahora pueden ver en la página Colombia Emigra no solamente los relatos, sino los programas de radio sobre eso, que hemos hecho varios programas de radio sobre los emigrantes y esa es otra forma de viajar. Muchas gracias y pues espero que se lean el libro, que pasen a la página a leer y que nos dejen sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Chao.